Hoy hablaremos sobre la discriminación racial. En el departamento de Arequipa, una conductora agredió física y verbalmente a una trabajadora de obras por no permitirle pasar por una vía en reparación, discriminando a la vigía por sus rasgos físicos en la vía pública. La obra 2 de la variante de Uchumayo provocó el cierre de las vías. La vigía observó que se aproximaba un auto, intentó explicar que tenía a cargo el control del tránsito en ese lugar. Sin embargo, la conductora no escuchó e ignoró el aviso y empezó a manejar, arrollando el pie de la vigía. La misma, ante el dolor, empujó el auto, golpeándolo con la paleta de señalización que en ese momento tenía en la mano. Por esta acción natural, la conductora enfurecida bajó de su auto y empezó a gritar, insultar y discriminar con palabras racistas a la trabajadora. Luego la golpeó con un palo de madera. Los hechos fueron grabados por otro conductor que se encontraba en el mismo lugar. ¿Cuál es la relación del caso con la ética y ciudadanía? Veamos. El caso propuesto tiene relación con la ética porque podemos analizar y reflexionar sobre el comportamiento moral de las personas que intervienen en el caso, sobre decidir en hacer el bien o el mal. Por ello, son necesarias e importantes las normas para la buena convivencia en sociedad. Y esto no sea una continua guerra donde el ciudadano simplemente se limitaría a subsistir. El caso tiene relación con la ciudadanía porque encontramos dos personas ciudadanas que tienen deberes y derechos enfrascados en un lamentable suceso, los cuales fueron captados en un video. A continuación, veremos el conflicto ético hallado en este caso. Es un conflicto ético porque encontramos a dos personas confrontadas con distintos intereses. En particular, una de ellas, la agresora, que cree tener la razón, que cree tener la verdad, la cual a raíz de su actitud se desmoraliza. Por otra parte, también tenemos a la otra persona que vendría a ser la víctima, la cual se comportó de una manera alturada. Entonces, al ver este caso, observamos de que se transgredieron las normas que establece la sociedad. Un lamentable hecho. Ahora pasaremos al siguiente punto. Y en el caso, ¿quiénes intervienen? Interviene la señora Zuleika Anguía, que vendría a ser la agresora. También interviene la señora Elena Visa, que vendría a ser la víctima, el conductor que estaba de paso en ese momento, quien fue el que grabó el video, los transeúntes que simplemente observaban lo que suscitaba en ese momento, la policía que llegó posteriormente para poder arrestar a la persona que cometió la agresión. Y en este caso, ¿quiénes se benefician? Pues ninguna de las partes, porque ambas salieron perjudicadas. Y quienes se perjudican, valga la redundancia, son ambas partes. La agresora porque fue denunciada y su caso se llevó ante el Ministerio Público de la ciudad de Arequipa, y la víctima, de hecho, por las lesiones, el daño físico y psicológico y la denotación de tiempo en lo que duró la recuperación de la víctima ante estos acontecimientos. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Franklin para que les explique algunas cosas. En la historia se han dado dos modelos de ciudadanía, el griego activo y el romano pasivo. La ciudadanía griega implicaba y exigía la actividad constante en la política, es decir, participar en la toma de decisiones. Aquellos que no participaban en la toma de decisiones eran considerados idiotas, es decir, personas incapaces de comprender y entender su condición social para vivirle una forma de libertad. La ciudadanía romana reconocía derechos a quienes la ostentaban. Los ciudadanos tenían derechos a ciertas garantías jurídicas, pero estaban prohibidos de participar en la política, pues estos cargos simplemente estaban destinados a la clase alta, quienes eran los patricios. Definiciones. Tomás Janowski la define como la membresía pasiva y activa de un ciudadano en un Estado-nación, con ciertos derechos universales y obligaciones en un cierto estado de igualdad.
Esta membresía se define como nacionalidad. La ciudadanía, como pertenencia en el sentido de nacionalidad, nos habla de las reglas que permiten a un país aceptar a alguien como un nacional, es decir, a un ciudadano con plenos derechos. La ciudadanía democrática se da la igualdad en los derechos y deberes, es decir, no se distingue en raza, sexo, cultura ni religión. Es decir, un ciudadano es sujeto a libertad política y responsable de lo que ello implica. Son los ciudadanos quienes sustentan el sentido político de la comunidad y no al revés. En la actualidad, la mayoría de gobiernos prefieren el modelo romano, es decir, alientan a pedir protección y reclamar beneficios, pero desalientan a la ciudadanía en la intervención de la política, ofreciendo así dos alternativas al ciudadano: el de ser consumidor, que es el que se define en el que unos ciudadanos tendrán mucho más poder o capacidad adquisitiva que otros, y la otra es de ser feligrés, es decir, comportarse como un miembro de una iglesia o una agrupación étnica cultural. A continuación, mi compañera Olenka les dará a conocer acerca de dos derechos y dos deberes y si se cumplieron en el caso propuesto. En relación al caso, se puede observar que la señora, ante su molestia, faltó al respeto y agredió no solo físicamente, sino también verbalmente con calificativos racistas muy fuertes a la trabajadora municipal. Es por ello que en este caso se encuentran varios derechos vulnerados. En primer lugar, el derecho a la igualdad, que se ubica en la Constitución Política de Perú, en el artículo 2, inciso 12. Este derecho menciona de que ninguna persona puede ser discriminado, ya sea por origen, sexo, raza, religión, condición económica, entre otra índole. En segundo lugar, se vulneran 4 derechos. El primero es que el derecho a que nadie puede ser víctima de violencia psíquica, física, moral, no pueden ser sometidos a torturas y tampoco a tratos inhumanos o humillantes. Seguidamente, el derecho a la defensa de su persona y a su vez el respeto a su dignidad. Es por ello que en el Código Penal, mediante el Decreto Legislativo 1323, que modifica el artículo 323, sentencian todo tipo de acto discriminatorio. O sea, una persona que incite o discrimine tendrá una pena de cárcel no máxima de 2 o 3 años. Por último, el artículo 272 del Código Penal señala que manejar en estado de ebriedad es un delito de peligro común que se sanciona con cárcel. En tercer lugar, según el Compendio de Normas Legales, gracias a la Ley 2793-3, tiene por objetivo proteger los derechos y libertades, a su vez garantizar la paz, tranquilidad y el respeto por las garantías individuales y sociales, tanto como de las personas jurídicas y naturales. En conclusión, según el problema planteado, no se cumplieron los derechos y deberes por parte de la agresora, en tanto la víctima fue la única persona que cumplió el respeto a los derechos, ya que siempre se mantuvo la cordura y conducta apropiada a pesar de que haya sido vulnerados sus derechos. Ahora le daré el pase a mi compañero Iván, que les hablará sobre si en este caso se cumplió el pluralismo. Con respecto al pluralismo y al tema que hemos elegido, que es la discriminación racial y clasista, nos pudimos percatar exclusivamente en un video cómo una señora, por tener una mejor posición social y laboral, discrimina a otra que simplemente estaba cumpliendo con su labor. ¿Esto por qué? Porque al parecer la señora no supo cómo manifestarse ante esa situación, ya que ella tenía otra creencia, otra perspectiva de ver la vida y para ella todo giraba en su entorno, que ella era la mejor, que por tener un mejor trabajo ya se podía dar los lujos que quiera. En cuanto a la otra persona, simplemente no le dio importancia, no fue empática con esa persona, ni mucho menos aplicó un ejemplo claro de pluralismo. El pluralismo valora, promueve y reconoce la diversidad de costumbres, ideas, creencias, posiciones y doctrinas dentro de una sociedad. En algún momento hubo tolerancia y diálogo. Por la persona que simplemente estaba laborando, se podría decir que sí, hubo tolerancia y diálogo. En cuanto a la otra persona que bajó muy alterada del auto, no en absoluto. ¿Por qué? Porque esta persona simplemente empezó a insultarla, empezó a discriminarla y empezó a hacerla quedar mal de todas las maneras posibles y con palabras realmente muy denigrantes. Entonces, en este claro ejemplo, se puede observar una vez más que no hubo ni un ejemplo de pluralismo y que esta persona tal vez tiene otra ideología, otra creencia o otra perspectiva que le hace creerse superior al resto por tener una mejor posición social y laboral.
La pregunta establecida por lo acontecido es evidente que hay una gran falta de respeto por parte de la conductora, mientras que la trabajadora se defendía sin llegar a los insultos y guardando respeto, acción que no repercute en la agresora, pues cree que por dirigirse hacia una persona que realiza un trabajo más humilde o pobre, considera que puede hablarle de esa manera tan ofensiva, lanzando insultos, comentarios racistas y actuar tan violentamente como lo hizo. Si hubiera existido una actitud más respetuosa en el caso planteado, habría sido otra historia de los sucesos. Para empezar, la conductora debió escuchar y seguir las indicaciones de la trabajadora de obras, pues solo cumplía con su trabajo para evitar algún accidente en la vía, ya que se encontraba en medio de una obra de Chumayo en Arequipa. Además, el lugar en donde se había ingresado la agresora se encontraba clausurado, por lo que incumplió con las normas establecidas del lugar, sumando las faltas cometidas. Siguiendo con el suceso, en un entorno más respetuoso, la señora, al escuchar que la trabajadora fue atropellada por su vehículo, debió haber pedido disculpas y trasladarla al hospital más cercano para remediar su acción de impertinencia al entrar en un lugar no autorizado, lejos de bajar a agredir física y verbalmente a la trabajadora. Asimismo, este acto de discriminación es un delito ante nuestro ordenamiento jurídico. En conclusión, estos acontecimientos no hubieran sucedido si la persona que cometió las faltas hubiese tenido principios morales. Asimismo, junto con mi grupo, consideramos que la actitud negativa de la misma ocasionó este problema interpersonal, ético y legal. Entonces, todo se hubiera solucionado si se mantenía una conversación alturada, respetando las normas y derechos de los demás. Concluimos diciendo que no hagamos lo que no nos gustaría que nos hagan, y respeto ante todo. ¿Se puede apreciar algún gesto de solidaridad entre los protagonistas del caso? Lamentablemente no. Mientras suscitaba la agresión por parte de la señora Zuleika hacia la víctima, lamentablemente los transeúntes no cobraron ningún papel importante en impedir o si tan solo siquiera decir o mencionar algo hacia la otra persona sobre los derechos de la víctima. Solo estuvieron como personas curiosas, pasaron de largo, fueron absolutamente indiferentes. En tanto, las personas que grababan los videos simplemente se dedicaron a eso, a grabar el video y a no decir o a no pronunciarse al respecto. Los policías llegaron a cumplir su trabajo no porque alguien los llamó, sino porque de repente estuvieron pasando de casualidad por ese sitio. Entonces no se dio ningún acto de solidaridad, como por ejemplo deténgase cuando le estaba cayendo el palo o cuando la señora le seguía insultando hacia la otra persona. Todo se quedó en un hecho de simplemente observar. Pero bueno, eso es todo y queremos decirle muchas gracias.